Bueno, era para, si alguien estaba dándole sueño, ya se acabó el sueño. Así que quiere decir que alguien sigue durmiendo. Sean todos bienvenidos y me da gusto verlos sonreír, porque solo así sonríen. Entonces, qué bueno que están aquí. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Quienes están por primera vez, bienvenidos y sean bienvenidos todos. También quien esté a través de las redes sociales, también sean muy bienvenidos. Quiero compartir con ustedes hoy un tema que le he titulado Lo eterno versus lo terrenal. ¿Qué creen que es mejor, lo temporal o lo eterno? Muy bien. Y la promesa de Dios que nos da en Cristo Jesús es que vida eterna. Imagínense algo que nadie más puede tener de ninguna otra manera, únicamente a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Marcos capítulo 2, versículo 13, el contexto de este acontecimiento es que Jesús había iniciado su ministerio, sanó a muchas personas, de los que así son sobresalientes. Por ejemplo, es un leproso que vino y se postró delante de él en el capítulo 1, versículo 40, y le dijo: si quieres, puedes sanarme. ¿Cuántos saben que Él puede? No hay nada imposible para Él. Y este hombre, que nadie podía hacer nada por él, nadie había podido hacer nada por él, la lepra era mortal, horrible, dolorosa, separaba a las familias. Él vino y se postró delante del Señor y le dijo: si quieres, tú puedes sanarme. Y algunos se acuerdan que le contestó el Señor: sí quiero. Y extendió la mano, lo tocó y lo sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hablaba Marco de que hay muchos enfermos? ¿Alguien está enfermo aquí? Dígale: Señor, sáname, por favor. Tú puedes sanarme. Y tenemos muchos enfermos que no están aquí porque precisamente la enfermedad no les permite estar aquí. Pero lo bueno es que tenemos a quien acercarnos, ¿no? Y pedirle. Después viene otro acontecimiento muy especial. En el capítulo 2, Jesús sana a un paralítico, y las características aquí es de que este paralítico pues no podía ir a donde estaba Jesús. Y Jesús estaba en Capernaum, en casa de Pedro, donde vivía Pedro con su esposa, con su suegra, porque si tú lees un poquito antes, Jesús había sanado a la esposa a la suegra de Pedro. Entonces llegó ahí Jesús y estaba en la casa de Pedro, y pues cuando la gente escuchó que Jesús estaba ahí, corrieron y llegaron muchísimas personas, y dicen que bloquearon incluso la puerta. Nadie más podía ya entrar, estaba lleno. Entonces, pues llegan estas 4 personas con una camilla cargando a un amigo que estaba en necesidad, estaba en situación difícil, estaba paralítico. Y decían: déjenos entrar, y nadie se movía. Todos querían estar delante de Jesús. Y entonces ellos subieron al techo, ¿te acuerdas? Abrieron un hueco de buen tamaño, porque pues una camilla, aunque sea alguien bajito de estatura, ponle 1,5 metros, 1,60, 70, lo que quieras, pues más la camilla, estamos hablando de
¿qué les gusta? ¿2 metros? Un hueco de unos 2 metros. Y bajaron por ahí a este paralítico y lo pusieron ¿dónde? Delante de Jesús. Diga, delante de Jesús. A las personas hay que llevarlas ¿a dónde? Delante de Jesús, hermanos. No se las lleven al pastor. Digo, tú puedes llevarlos delante del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Conoces a Cristo? Llévalos delante del Señor. Porque luego, ay, no, la voy a llevar o lo voy a llevar con el pastor. Sí, yo con mucho gusto, pero todos debemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Dice el apóstol Pablo que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo haga ¿qué? La obra del ministerio, de llevar a las personas delante de Cristo. Y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo cuando a alguien tengo cerca lo llevo delante de Cristo. Entonces lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. Y dice la Escritura que cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿se ve la fe, sí o no? Mira, yo he visto personas en una situación desesperante, en muchas circunstancias de dolor, de enfermedad, de que pues los estafaron y les quitaron todo su dinero, los robaron, los extorsionaron, etcétera. Y pues está difícil, pero ¿sabes qué? Jesús sigue obrando a nuestro favor, hermanos. Y Jesús ve tu fe y la fe de los que tú le llevas delante. Entonces dice que al ver Jesús la fe de ellos, el Señor le dijo al paralítico: tus pecados te son ¿qué? Yo espero que el Señor ya te haya perdonado tus pecados. Si no, no eres cristiano ni hijo de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Jesús, desde que inicia su evangelio, su predicación, su ministerio, y su antecesor Juan el Bautista, aunque fue un periodo corto, hablaban: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es fundamental para poder entrar al reino de los cielos, donde el Rey se llama Jesucristo y donde Él nos bendice, nos ayuda y nos levanta, edifica, conforta, consuela, ayuda, todo lo que necesitamos. Y entonces Él vio la fe de ellos y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hicieron los religiosos? Dijeron: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estaban en lo cierto, sí o no? El único que perdona pecados es Dios. Tú y yo no podemos perdonar pecados, ni ningún otro ser humano. Perdonamos las ofensas que nos hacen y pedimos perdón por las ofensas que hacemos. Pero pecados, el pecado es contra Dios y Él es el único que puede perdonar pecados. Y entonces dijeron: ¿por qué dice que sus pecados le son perdonados si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, eso siempre me pone a mí Él conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Por qué siempre están atacando y dudando de mí? ¿Por qué cavilan eso en sus corazones? Y dice: para que vean que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Tiene poder para perdonar pecados. Volteó y le dice ahora al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínate cómo salió. Le deben haber abierto espacio para que saliera.
Imagínate, llegó acostado en una camilla y salió con ella cargando. Ahora, como yo les he dicho, cuando alguien está en esa condición, ¿qué pasa con los músculos y todo? Se atrofian. Bueno, Él hace cosas maravillosas porque Él salió cargando su camilla, hermanos. Ese es nuestro Dios, a quien nos hemos acercado, en quien confiamos, descansamos y esperamos. Aunque el mundo se deshaga, sabemos que Él no nos dejará ni nos desprotegerá. Y luego viene otro acontecimiento muy similar a los dos anteriores, donde el Señor llama a Pedro y a Felipe su hermano, y a Juan y a Jacobo su hermano. Viene el quinto discípulo aquí, y dice el versículo 13 de Marcos 2: después volvió a salir al mar, y todas las gentes venían a Él y les enseñaba. ¿Qué hacía el Señor? Les enseñaba. Ahora, ¿qué no tenían maestros? Tenían escribas, tenían fariseos, saduceos. Ellos eran los maestros del pueblo de Israel. Pero Jesús vino a corregir la enseñanza torcida, defectuosa de los religiosos. Entonces Él les enseñaba, igual que hoy nos enseña, porque esta es la palabra del Señor y nos sigue enseñando a nosotros. Entonces les enseñaba, versículo 14: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿cómo? Sígueme. ¿Qué nos sigue diciendo el Señor? Sígueme. O sea, camina mis pisadas. Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Levantándose, le siguió. Leví es, el evangelio anterior a Marcos es Mateo. Leví es Mateo. Él escribió ese evangelio. Él fue un discípulo del Señor. Y su trabajo era un trabajo pues mal visto en su tiempo por los judíos. Era cobrador de impuestos. ¿A cuántos les gustan los cobradores de impuestos? Que van y te dejan un requerimiento. Bueno, ya no. Ya ahora todo es el buzón tributario y por ahí te llueven. Antes iban y te lo entregaban y ahí veías y ya no había paz. Bueno, él era un cobrador de impuestos, pero él era judío y le cobraba a los judíos los impuestos para Roma, porque Roma, siendo el imperio que dominaba, y a los israelitas también, les cobraba tributo, les cobraba impuestos. ¿Recuerdan que alguien vino queriendo tentar al Señor y le preguntó, maestro, ¿es lícito pagar los tributos al César? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Digo, voy a esto, seamos sabios a veces al contestar. La sabiduría, Jesús es la sabiduría también, pero Él nos da sabiduría. Entonces les dijo, a ver, tráiganme esa moneda. Y vio la moneda y dijo, ¿de quién es esta imagen y su inscripción? Del César. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios, hermano? Tú eres de Dios si eres hijo de Dios. Ahora, los incrédulos son creación de Dios, pero están en rebeldía con Dios. Por eso Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Entonces Jesús dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. ¿Y cómo se quedaron los adversarios, los religiosos? Los dejó sin respuesta, aunque querían atraparlo en algo para poder acusarlo.
Entonces este hombre estaba ahí y veía y decía: Luis, tus impuestos, Chuy, tus impuestos. Y a todos los que comerciaban y estaban en lugares estratégicos donde se cruzaban caminos. De hecho, por ejemplo, a nuestro Señor Jesús, ¿dónde lo crucificaron? En un cruce de caminos. Por eso su leyenda puesta en la cruz, Jesús, el Rey de los judíos, estaba escrita en 3 idiomas, para que todos los que pasaran por ahí pudieran leer y saber quién era el que estaba en esa cruz. Entonces se ponían en lugares estratégicos donde cruzaban las mercancías, el comercio, para cobrar los impuestos. Y era odiado, era mal visto por sus hermanos judíos, porque aborrecían a los romanos y aborrecían a los que les servían a los romanos. Además, se habían ganado la antipatía de los judíos, porque abusaban. Además, no solo les cobraban el impuesto que Roma establecía, les cobraban de más. ¿Y quién se quedaba con eso de más? Ellos. Generalmente, si tú lees en las Escrituras, cuando habla de publicanos, son cobradores de impuestos, y siempre nos deja ver que tenían dinero, que no estaban padeciendo. Aunque el resto del pueblo padecía, ellos no tenían problemas. ¿Por qué? Porque no eran honestos y decían: Roma dice que me des el 20%, y probablemente a Roma solo le daban el 12% y se quedaban con el 7% ellos. ¿Se acuerdan por qué Jesús nació en Belén? Porque José y María vivían en Nazaret, y por un censo para cobrar los impuestos, los hizo regresar a cada uno a su lugar de origen, para poder censarlos y decir cómo deberían de pagar los impuestos. Entonces, imagínate a alguien que te llegaba. Muchos ya no saben de esto, pero antes, ¿cuántos vivieron lo de los aboneros? ¿Alguien aquí? No, pues ustedes no piden prestado ni sacan nada a crédito. Llegaban con sus recibitos ahí a las casas, vendían en abonos. Bueno, estos hombres no eran bien vistos, eran menospreciados, los tenían como lo peor de la sociedad judía. Los ponían en el mismo nivel que las prostitutas, que las rameras. O sea, eran considerados de lo peor, como se dice hoy en día. Pero este hombre conocía quién era Jesús, porque no lo siguió nada más porque me pareció algo bueno. No, había escuchado de Jesús, conocía las Escrituras sobre el Mesías también, había escuchado probablemente de los milagros que estaban sucediendo. Y entonces viene Jesús y le dice: sígueme. No le dijo muchas palabras, solo sígueme. Y dice que le vi, dejó todo y le siguió. Qué bueno que todos los cristianos fuéramos como él, en la obediencia rápida e incondicional al Señor. Porque Él no nos llama a todos como en este caso Él llamó a 12 específicamente para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, y para que cuando Él regresara al trono en el cielo, después de resucitar, esos 12 hombres, fíjate, 12 hombres, les encargó que siguieran predicando el Evangelio en todo el mundo. Y hasta el día de hoy somos resultado de la obediencia de esos 12 hombres que se multiplicaron
en miles y miles y después millones alrededor del mundo. Qué tremendo cambio habría en nuestras vidas cuando Dios nos hable de algo y nosotros digamos, sí, Señor, y dejamos lo mal que estemos haciendo y lo seguimos a Él para estar caminando con Él. Y no ponerle condiciones, porque a veces decimos, Señor, si tú me ayudas en esto, yo te voy a servir. He visto a muchos así. Si tú me ayudas en esta situación, yo voy a cambiar y voy a servirte, voy a compartir, voy a dejar esto y aquello. Y el Señor los ayuda, ¿y qué pasa? No cambian. No cambian. Ahora, ¿quiénes somos para ponerle condiciones al Señor? Es un privilegio estar en el Señor, hermanos. Es el tesoro más grande que tenemos. En aquel momento, muchos pudieron haber pensado, ¿qué hizo Leví? Es un desperdicio lo que está haciendo. Si tiene un gran negocio, un gran empleo, ha prosperado, mira, ya tiene casas aquí, allá y no le falta nada. Está haciendo un gran sacrificio, pero ¿cuántos saben que fue la mejor decisión que pudo tomar? Mira, si él no hubiera tomado esa decisión, no conoceríamos de Leví o de Mateo. Se habría perdido en la historia. Hay personas intrascendentes en la historia que le dieron la espalda al Señor cuando podían haber sido de gran bendición. Así que no era un desperdicio. Mira lo que dice Marcos 14. Seguido la gente consideraba cosas que las personas hacían para Jesús como un desperdicio. Pero fíjate, Marcos capítulo 14, versículo 3. Ya estaba cerca Jesús de ir a la cruz. Dice, pero estando él en Betania, o sea Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ungió a Jesús. Después, si tú sigues leyendo, dijo, me ha ungido para la sepultura. Ya estaba muy cerca de ir a la cruz. Pero este Simón el leproso hizo una comida, un banquete en honor del Señor, como muestra probablemente de gratitud de haber sido sanado, porque lo menciona como leproso, pero ya estaba en su casa. Y un leproso, literalmente, que estuviera enfermo todavía con el virus, no podía estar en su casa. Seguramente el Señor lo sanó y él le dijo, Señor, quiero que vengas a comer a mi casa. Y el Señor dijo, sí voy. ¿Cuántos saben que el Señor no menospreciaba a nadie? Iba con los de banquete, pero también a veces comía en el camino con sus discípulos o con los que le ofrecían. O los discípulos iban y compraban. En Juan 4 dice que fueron a Samaria a comprar qué comer. Y Jesús se quedó en el pozo, porque ustedes conocen la historia de la mujer samaritana. Así que esta mujer se acercó, ni siquiera se dice el nombre, pero ¿cuántos saben que el Señor sí sabe quién es? No se dice su nombre, pero ungió al Señor con este perfume de gran precio. ¿Y qué dijeron los demás? Fíjate, lo que opinen los demás debemos ponerlo en su justa medida, dimensión, porque siempre habrá opiniones a favor y en contra. Versículo 4.
ella mostró su gran amor al Señor, pero mira la reacción de las personas. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. O sea, hasta eso no eran tan valientes para decirlo directamente, dentro de sí. Pero el Señor, como decimos, sabe todo. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este qué? Desperdicio de perfume. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Se acuerdan que hubo otra mujer que también derramó un perfume en el Señor? Y Judas dijo, no hombre, pues con esto se pudo dar de comer a los pobres, pero el Evangelio dice claramente, pero era porque él era ladrón y quería quedarse con una parte, él. Y entonces aquí estos decían, no, pues justificando su mala fe y su rechazo a Jesús. Jesús no es tan importante, mejor los pobres. Ahora, Jesús después, si tú sigues leyendo, dijo, a los pobres siempre los tendrán y siempre podrán ayudarlos. ¿Hay pobres hoy en día, sí o no? ¿Podemos ayudarlos hoy en día, sí o no? Sí, pero con Jesús es otra cosa. Él estaba en ese momento ahí y dijo, 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Así que si tú haces algo para el Señor, van a decir, mira, este quiere quedar bien, o anda haciendo esto, aquello. Que digan lo que quieran. Si lo haces de corazón para el Señor te lo va a recompensar. No buscamos la recompensa de los hombres, buscamos la bendición de Dios, hermanos, la recompensa de parte de Dios. Así que estos hombres dijeron, es un desperdicio. La palabra desperdicio es la misma palabra de prodigar. ¿Se acuerdan de malgastar? De la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, que él vino con su papá y le dijo, dame mi herencia, la quiero ahorita, ya cuando te mueras ya ni la voy a poder disfrutar. ¿Quién sabe qué argumentos usarían? Pero él quería ya su herencia, la parte de la herencia que me toca. ¿Y cómo sabía que le tocaba? Pero bueno, insistió y el padre dijo, ok, ahí está, le dio su parte que aparentemente le tocaba. Y dice Lucas 15, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo ahí? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Era lo mismo que estaban pensando estos hombres respecto a la mujer que derramó el perfume en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ese desperdicio? Pero si alguien va y se malgasta el dinero en drogas, en alcohol, en mujeres, en juegos, en lo que quieras, no, pues ese es un hombre de verdad. El mundo tiene otros parámetros. El 300 denarios, fíjate, era el salario de un año. O sea que si tú ganas, por decir algo, 1,000 pesos al mes, pues al año ganas 12,000 pesos. Y si ganas más, pues ya lo multiplicas. Eso es lo que ganas al año. Si ganas 20,000 pesos, pues ganas 280,000 pesos. Entonces, un denario era el trabajo de todo un año, el ahorro de un año ahí. De hecho, Mateo 20
nos habla del sueldo diario, y el calendario judío daba para más de 300 días de trabajo. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a trabajar a su viña. Entonces el sueldo diario era ¿cuánto? 1 denario. Si trabajabas 320 días, eran 320 denarios, todo lo de 1 año. Entonces dijeron, es un desperdicio. Pero cuando lo comparamos con lo que hizo Jesús por nosotros, nada que ver, diga, nada que ver. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, descendió a esta tierra, nació como nosotros y vivió sin pecado y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. ¿En qué puedes comparar con eso? Nada, por mucho que valga en este mundo. Él dio todo por nosotros. Así que a los pobres siempre los tenemos, hermano. Muchos dicen, no, ya hemos sacado de la pobreza y que ya la pobreza ya casi se erradica. En ninguna parte del mundo deja de haber pobres. La verdad es de que es impresionante la pobreza. Nosotros, no sé si tú la has experimentado a grados como en África, en India, en lugares donde el ingreso que tienen es de $1 al día, el equivalente a $1 para toda la familia. Y pues tú has visto a veces imágenes de niños en una desnutrición impresionante, de familias completas. Nosotros, yo por eso cuando cantábamos, Dios ha sido bueno, hermanos, con nosotros. Y no es que todo esté perfecto y bien y todo, pero yo digo, no, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Así que ¿será un desperdicio servir al Señor? ¿Será un desperdicio obedecer al Señor, servir al Señor, seguir al Señor, bendecir a otros? Digan, de ninguna manera. Es más, la Escritura dice que el que da al pobre, fíjate lo que dice, al Señor presta y Él se lo volverá a pagar. ¿Alguien lo ha experimentado? Y es una bendición. Hay veces que traes ahí un billetillo y alguien llega, oye, necesito, y lo sacas. Y Dios es tan maravilloso que de muchas maneras nos bendice más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Así que Leví dejó lo temporal, lo terrenal, para tener lo eterno con Cristo Jesús, hermanos. ¿Sería un desperdicio? Mira, lo que tenemos en Cristo Jesús, la vida eterna, nadie nos la puede robar. La casa que tenemos en el cielo, en la casa de nuestro Padre, nadie, no va a ser como esas que invaden de Infonavit y de no sé qué tanto, ¿no? No, Jesús dijo, voy a preparar lugar ¿para quién? Para todos nosotros y miles y miles. Imagínate, va a ser impresionante. Porque dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Versículo 15 de Marcos 2. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, o sea de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados allá a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mira,
Leví le siguió, dejó todo y le dijo: Señor, quiero hacer un banquete, una gran comida, pero voy a invitar a mis compañeros de trabajo, otros cobradores de impuestos y otros amigotes que tengo que son muy pecadores. Porque ¿con quién se juntaban? Nadie lo quería juntar de los judíos religiosos. Entonces, ¿con quién se juntaban? Entre ellos mismos. Puro cobrador de impuestos y pecadores mal vistos por los judíos. Y se llenó ahí el banquete y Jesús llegó y se sentó a comer con ellos. Ay, hermano, ¿cómo voy a estar con tanto pecador? Pues es de lo que más hay allá afuera, ¿o no? ¿Cuántos se la pasan todos los días con puros hermanos? No, vivimos en un mundo donde la gran mayoría son no creyentes. ¿Y quién va a ir a compartirles? Nosotros, hermanos. Y dijo: te quiero presentar a mis amigos, los cobradores de impuestos y los pecadores. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Lo mismo, llevar a nuestros amigos. Si tú trabajas en X trabajo, desarrollas una profesión, si trabajas en el campo, en lo que sea, ¿a quién vas a llevar a Jesús? A los que son tus compañeros. Son los más cercanos, los que tienes a mano para hablarles de Cristo. Entonces, ¿cómo eran la mayoría de los amigos de Leví? Fíjate a quién llamó el Señor. Muchos dicen: no, es que el Señor no acepta a los pecadores. Él nos llama al arrepentimiento para después ir y ser de bendición. Versículo 16. Sí. ¿Qué dice? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Se escandalizaron. Entonces los religiosos, los fariseos y los escribas, ¿con quién compartían? Solo entre ellos, hay un circulito muy reducido. A ver, mi escriba, véngase para acá, y mi fariseo, y ahí entre ellos no se sentaban con los que necesitaban oír de la enseñanza del Señor. Y no tuvieron el valor de decírselo a Jesús, le dijeron a sus discípulos, para ver si ellos decían: ay, sí es cierto. Aguas con los que te empiezan a querer meter algo ahí contra el Señor Jesús. Porque el comentario era ¿contra quién? Contra el Señor Jesús. Querían causar división entre el Señor Jesús y sus discípulos. Y querían hacer daño. ¿Cuántos saben que hay personas que dicen cosas, critican cosas con el fin de dañar a veces la iglesia? Pero mira, la iglesia es del Señor, hermano, no es mía. A ver, ¿alguien de ustedes es mío? No. Porque la iglesia somos personas. Los que causan divisiones, la escritura, no voy a entrar ahí, es muy clara.
Pablo dijo, no, al que causa divisiones, cuidado, tenlo muy pendiente ahí. Porque, oye, dividir al cuerpo de Cristo, pues no, y eso quisieron estos religiosos, causar una división entre Jesús y sus discípulos. Oye, ¿por qué tu maestro, oye, come con pecadores y publicanos? Porque antes, seguramente Pedro, Felipe, Juan y Jacobo, los pescadores, y Leví, no se juntaban. Y ahora ahí estaban unos celosos seguidores de Dios como Pedro, Felipe, Juan y Jacobo, con de lo peor, ya eran seguidores de Jesucristo, pero quisieron que ellos mismos vieran mal lo que estaba haciendo Jesús. ¿Jesús haría algo malo? Él no hizo nunca nada malo. Siempre buscaba hacer lo bueno, hizo lo bueno donde quiera que estuviera. Así que ahí quisieron meter cizaña. ¿Cómo se siente el Señor con las peores personas? Lucas 19, hay otro publicano, pero jefe de los publicanos. ¿Y qué hizo el Señor con él? Fue a su casa. Dice que Jesús venía por Jericó y iba pasando por la ciudad, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, era jefe de Leví y de sus amigos y de muchos otros, y pues ellos le daban su comisión. Mira, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿o sí? Hoy, ¿cómo es la vida? Híjole, no debería, pero es una plaga increíble. Y unos dicen, nosotros somos diferentes. No, y cuando te toca, te sacan rebanada. No, bueno, aquí estaba Zaqueo, jefe de publicanos y rico. ¿Sí ven? ¿Quiénes eran los ricos? Pues ellos. Y él quería ver a Jesús, pero era chaparrito. No dice cuánto medía, nada más dice que era bajo de estatura. Y entonces él corrió y se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Y yo digo, gloria a Dios, que muchos quisieran ver a Jesús. Y se subió, y Jesús es omnisciente, es Dios, hermanos. Aunque había una multitud, él volteó cuando llegó ahí y dijo, Zaqueo, ya te vi, bájate y vete a tu casa. Hoy me voy a quedar en tu casa. Imagínate que hoy el Señor, porque él era muy bueno, estuviéramos en ese tiempo y dijera, quiero ir a tu casa, ¿qué harías? Ah, no, yo solo con los religiosos, los jefes del Sanedrín, ¿cómo se llamaban? Ahorita se me fue el nombre. ¿Se acuerdan cuando crucificaron a Jesús? No, los jefes del Sanedrín. ¿Ah? No. Anás y Caifás. Yo solo con Anás y Caifás. No, pues Jesús iba con los cobradores de impuestos y le dijo, voy a tu casa. Y versículo 5, cuando llegó Jesús a aquel lugar, o sea, la casa de Zaqueo, mirando hacia arriba le dijo, voy a tu casa. Versículo 6, entonces él descendiendo a prisa
Pues se fue a su casa y lo recibió ¿con qué? Hermanos, si no hablamos no vamos a saber si la gente recibe al Señor o no. Acepta en Él que Él es Dios, quien murió por nuestros pecados y nos da vida eterna. Así que le recibió, y le recibió no solo como cualquier, con gozo en su corazón. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un ¿qué? Hombre pecador. ¿Se fijan? Lo mismo exactamente. Ahora, ¿ese pecador necesitaba a Jesús? ¿Los religiosos necesitaban a Jesús? También, pero ellos lo atacaban y lo rechazaban y lo mataron al final de cuentas. Eso les dijo Pedro en Hechos capítulo 2. Y se nota cuando el Señor nos transforma. Había gozo, convicción, seguramente se había arrepentido y mostraba, como dice Efesios 2, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después de ser salvos, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ya no para ganarnos la salvación, sino para levantar el nombre de Jesús. Y entonces dice que Zaqueo se paró y dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dígale al de al lado, ¿qué tal? Muchos dicen, no, eso no me lo toques. ¿Qué hizo? Y era rico, dice el pasaje, la mitad a los pobres. Y si a alguien defraudé, se lo voy a regresar, ¿cuántas veces? 4 veces. La ley hablaba de la restitución. Hay una ley que se llamaba la ley de la restitución. Ahora te roban algo y los meten a la cárcel. Sí, los agarran. ¿Y qué te regresan? Pues ya no hubo nada. ¿Cuántos saben que la justicia de Dios era mejor? No, que le regrese 4 en lugar de una que se robó. Versículo 9, y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y fíjate el último versículo: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Todos, hermanos. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Estábamos perdidos todos y Él vino a buscarnos y a salvarnos. ¿De dónde vino? Del cielo. Como decía, dejó su trono. Filipenses 2 es muy claro. Y vino a buscarnos y a salvarnos. Y yo digo, gloria a Dios, porque soy salvo por Él. Entonces, ¿será un desperdicio? ¿Será un despropósito seguir a Jesús, obedecerle y no ponerle condiciones? Es lo mejor que podemos hacer, hermanos, porque Él tiene nuestra vida en sus manos y Él hace lo mejor para cada uno de nosotros. Regresamos a Marcos para terminar, capítulo 2, versículo 17. Al oír esto Jesús, lo que decían de esta mujer y del desperdicio que habían hecho y de los pobres, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. ¿Cuántos aquí están sanos? Levante bien su mano, quiero. A ver, saliendo de aquí, ¿te vas a ir a ver a un médico? Pues no, no tienes necesidad. Pero si estás enfermo, ¿qué haces? Pues voy a buscar al doctor. Usó este ejemplo natural para aplicarlo a lo espiritual. Y dice: no he venido a llamar
a justos en su propia justicia. ¿Sino a quién? Sino a pecadores. En otro de los evangelios dice, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién encontró el Señor cuando te encontró a ti? ¿A un justo o a un pecador? A un pecador. Los sanos no necesitan doctor, los enfermos igual. Los pecadores necesitan a Jesús, no una religión, no una tradición, no un karma, no un mantra, no, necesitamos a Jesús, porque Jesús es la vida. Por eso Él da vida eterna. Los religiosos, el problema es que se sentían sanos, se sentían justos en su propia justicia, y por eso no reconocían que necesitaban a Jesús. El Señor en Lucas 4:18, cuando inició su ministerio, dijo: he venido a dar buenas noticias a los pobres. Mira, pero hablaba de los pobres en espíritu. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, dijo: bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos, el reino de Dios. Los que reconocen su condición de pecadores, los que dicen: no, yo no soy tan malo, yo no robo, no mato, no esto, no aquello, llevo dinero a mi casa, atiendo a mi esposa, etcétera. Todo eso deberíamos de hacerlo, pero lo principal es arrepentirnos de nuestros pecados para recibir el perdón de ellos. Y Jesús vino a eso, a sanarnos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Yo antes era ciego, me llegaron a hablar de Cristo y yo decía: estás loco. Yo me burlaba, me porté mal, y por eso ahora no me ofendo cuando alguien se burla de mí, porque nada más me acuerdo de mí y digo: no, pues, Él ha sido más benévolo de lo que yo era. No veía, pero un día el Señor vino como con aquel ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, que no veía nada, y ¿quién le dio la vista? El Señor. Y lo acusaron de andar mal y de ser pecador, y que por eso había nacido ciego. Oye, antes de nacer iba a ser pecador. Y que quién pecó, su papá o él, para que haya nacido así. Bueno, el Señor le da la vista, y lo presionan los religiosos, otra vez los justos en su propia justicia, y termina él diciéndoles: miren, ¿quién me sanó? No sé, porque no lo conocí, estaba ciego. Pero una cosa sé, que antes no veía y ahora veo. ¿Cuántos ahora ven la gran bendición que es estar en Cristo Jesús? Entonces dijo: no he venido a llamar a justos. ¿A cuánto les ha tocado que alguien te diga: pues yo no soy malo, no soy tan malo? Algunos dicen, y otros de plano: no soy malo. No hay bueno ni aún uno. Solo uno pisó la tierra y nunca pecó, se llama Jesucristo. Lucas 18, para ver cómo era la actitud de los pecadores publicanos y de los fariseos. Dice que subieron dos hombres a orar a la hora de la oración. Versículo 11 de Lucas 18. El fariseo, el religioso, el justo en su propia opinión, se puso ahí en pie y oraba consigo mismo, y decía esto: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Híjole, qué espiritual, ¿no? ¿Cuántos hoy en día, aún en las iglesias cristianas, dicen: qué bueno que no soy como aquel o aquella? Hermano, primero hay que ver hacia acá, ¿no? Y después vemos para allá. Si podemos ayudar
con amor y con bondad y con mansedumbre y sabiduría, gloria a Dios. Pero primero es ¿para dónde? Para acá. Y él estaba viendo solo hacia dónde, hacia allá. Qué bueno que no soy como los otros hombres. Fíjate cómo les llamaba, otros, como otra clase, otra categoría de hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. No, pues estaba lejos. No, pues era un publicano, era un cobrador de impuestos y pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Y tú, hermano? Hoy muchos usan el ayuno como para negociar con Dios. No, es otra cosa, pero no voy a entrar ahí. Él presumía eso. Yo ayuno ¿cuántas veces? 2 veces a la semana. Y doy diezmos de todo lo que gano. O sea, muchos piensan que dando dinero se pueden portar y vivir como quieran y actuar como ellos creen que es mejor. ¿Cuántos saben que eso es porque a Él le corresponde lo que damos? Él merece todo de nosotros. Versículo 13. Mas el publicano, fíjate, este hombre menospreciado y pecador de los otros hombres, estando lejos, fíjate, había distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, reconozco que soy un pecador. O sea, perdóname, quiero cambiar. Y dice Lucas: les digo que este descendió a casa justificado antes que el otro. El otro ya no dice si sí fue justificado o no, si reaccionó o no. Pero este, ¿cómo regresó? Justificado, perdonado, lavado de sus pecados, hermanos. Así que ¿a quién vino a buscar el Señor? A los que reconocemos eso. Y reconocemos. Yo fui confrontado y dije: no, pues sí soy de lo peor. Qué bueno que no me conociste antes, hermano. Si no hubieras dicho: no, como esos no. Así que nuestro trabajo, ¿dónde está? Allá afuera, hermanos. Con nuestros amigos, familiares, compañeros, llevarlos a Jesús. Pero también debemos tener cuidado con quién, no ser arrastrados por esos amigos a los que tú pretendes compartirles y que al rato ellos te compartieron a ti de la de tequila. Sí pasa. Conocí una persona que iba a las cantinas según él a predicar y salía haciendo heces. Imagínate cómo predicas el evangelio ya. Si a veces no nos entienden estando sobrios, imagínate borrachos. Borracho el que comparte y borracho el que recibe. No, tenemos que estar firmes y no dejarnos arrastrar por nadie lejos del Señor. ¿Jesús fue alguna vez desviado? Nunca. Y se sentó con publicanos y pecadores. Le llevaron una ramera ahí, una adúltera sorprendida en el acto de adulterio. ¿Y qué hizo? El que esté libre de pecado. Ya iban con sus piedrotas, tira la primera piedra. Y dice: acusados por su conciencia. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado una conciencia? Todos, desde el más grande hasta el menor, soltaron la piedra. Y el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Dijo: ¿se fueron? Dijo: ¿nadie te acusó? No, yo tampoco, pero vete y no peques más. Así que pensaron que iban a
afectar la reputación de Jesús diciendo que se juntaba con publicanos y pecadores. Pero a eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido, hermanos. Ponte de pie. Yo reconozco que estaba perdido y fui encontrado. No sé tú. Porque luego a veces entre cristianos decimos, es que yo desde antes ya buscaba al Señor. Y sí, si revisas cómo vivías, sí andabas buscando al Señor, ¿cómo no? Pues con la vida se demuestra, ¿no? Una cosa es de que uno a veces quiere adornarse ahí y ya es estarnos casi adjudicando algo en nuestra salvación. Yo no, yo desde antes como que sentía algo y andaba buscando ahí. No es cierto. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento si tú quieres y le das gracias al Señor? Gracias porque siendo como era, tuviste misericordia de mí, me perdonaste, te acercaste a mí. Gracias, Jesús, porque dejaste tu trono de gloria para venir y que yo pudiera ahora ser llamado hijo de Dios, hija de Dios, tener vida eterna, tener salvación. Pero hay miles, millones de personas que están perdidos en sus delitos y en sus pecados, en su incredulidad, en su religión, así como estos religiosos. Y yo quiero invertir mi vida, mi tiempo, cuando sean necesarios recursos, para llevar a más personas que conozcan a Cristo Jesús. Es un privilegio ser llamados por el Señor, así como vimos que llamó a Leví. Hoy en día tú y yo tenemos un llamado también, de ser luz, de ser sal donde quiera que estemos, de llevar a otros al arrepentimiento para que vengan a Jesús y tengan vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, valor. Leví no se acobardó al decir, no le voy a decir a nadie que soy cristiano. No, él llamó a los que lo conocían. Les dijo, he encontrado lo eterno, el tesoro más grande, vida eterna. Nunca se avergonzó. Si Jesús no se avergüenza de nosotros, y a veces nosotros nos avergonzamos de Él. Oh, mi Dios, danos nuevas fuerzas. Señor, ábrenos puertas con los amigos, familia, con compañeros de trabajo, de negocio, lo que sea. Queremos que mucha gente venga al conocimiento de tu gran salvación, porque tú veniste a buscar a los enfermos, contaminados por el pecado. Úsanos a cada uno. No queremos encerrarnos en cuatro paredes y decir, aquí ya cumplí. No, de aquí salimos para ser de bendición a muchos otros. Si tú estás aquí por primera vez y nunca habías escuchado sobre Jesús, quiero decirte, Jesús es Dios. Él nació sin pecado,
fue engendrado en el vientre de María, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo nuevamente. Ahora, con toda su gloria, sigue bendiciéndonos y llamándonos, y vendrá por nosotros un día. Y para que tú seas llamado o llamada hija de Dios, lo único que debes hacer es reconocer, como ese publicano: soy un pecador, te he ofendido, me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte como hizo Leví o Mateo. Gracias por tu palabra, Señor. Estamos seguros. Amén. Dile al de al lado: vamos a hacer la obra del Señor, la que Él nos encargó. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido dándote por mi ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido dándote con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Pues vaya bajo la bondad de Dios y predique el Evangelio a los demás, hermanos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga.